En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. Tres constantes. Cambias porque elegiste incluir nuevos hábitos y descubrir nuevos principios. Hoy tienes el poder de elegir que la vida es un milagro, un aprendizaje, un regalo. Por eso, deseamos que los siguientes minutos estés bien y de buenas. Bien y de buenas. El podcast con David Silva. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de Bien y de Buenas, el podcast. Hoy tenemos un episodio demasiado interesante, importante para todos aquellos que en el mundo laboral están buscando ser líderes, y aquellos que hoy se enfrentan a este mundo laboral seguramente hoy se han encontrado con muchos jefes y tal vez hoy algunos, muy pocos líderes. Por eso hoy el invitado que tengo como diseñador se obsesionó por la creatividad y la curiosidad y ha sido docente, catedrático en una universidad, y desde ser funcionario público ha desarrollado e implementado muchísimos programas para la innovación y el emprendimiento del que hoy se goza ser empresario. Es CEO de Startup Company, que son fundadores, creadores de Starco, que es uno de los encuentros más destacados de emprendimiento en toda América Latina. Es un referente y para mí es un lujo porque puedo decir que es mi amigo y me encanta tenerlo aquí. Él es Luis Felipe Barrientos. Barry, bienvenido a este episodio, bienvenido a Estar Bien y de Buenas. ¿Cómo estás? David, feliz de escucharte. Creo que uno siempre le dará pena escuchar su historia, como dice, Dios mío, que ahora sí hice tantas cosas, pero creo que ha sido producto de eso, de la experiencia, de la confianza y de nada, de generar valor y de servir. Pues, ¿cómo estoy? Feliz de estar aquí conversando contigo con un tema tan interesante como el liderazgo. Eso me encanta. Yo quiero preguntarte algo. Bueno, eres fan del storytelling, lo decíamos antes de grabar este podcast. Antes de que arranquemos de hablar de liderazgo, hay una enfermedad de origen japonés que tú, siendo speaker TED, le contaste a muchas personas, y es esa manía de comprar libros que no vas a leer, esa famosa enfermedad llamada de Sundoku que tenemos atrás en tu biblioteca. ¿Son 6,000 libros aproximadamente? Sí, mi casa está llena de libros por todos lados y parte de esa obsesión por comprar libros tiene que ver con nada, como con una sed por el conocimiento. Y bueno, no, sí, me encanta leer, no es que no lea, pero a veces me puede más las ganas del libro que leerlo. Me leo muchos, pero todavía tengo mucho por qué leer. Este año que estuve en la feria del libro, me compré otros 7 y pensé, tengo de los 10 que me compré el año pasado, me he leído como 5, entonces creo que soy más acumulador que otra cosa, pero nada, fan del conocimiento, fan del conocimiento. Cuando hablamos de liderazgo, yo siempre pregunto, ¿el liderazgo nace o se hace, Barry? Es una bonita pregunta. Pues no, yo creo que todo en la vida, como cualquier actividad humana, se hace y se aprende. Eh, Todos tenemos talentos. Hay personas que definitivamente, seguramente, producto de su historia de vida, pueden ser mucho más asertivos o inteligentes emocionalmente, pero al final del día es que el liderazgo es el acto de servir, el acto de inspirar, el acto de sacar lo mejor de la gente. Y más allá de cualquier cosa, eso tiene que ver con una vocación de vida. Entonces, creo que se hace producto de la experiencia, producto de lo que somos como seres humanos, producto de nuestra energía y producto de los resultados que queremos lograr. De hecho, hay un tema que me encanta, hay un libro que se llama Liderazgo en un mundo caótico, ahorita lo encontraré, está por aquí, de una mujer que habla, Jennifer White, dice, un buen líder tiene que tener 2 condiciones. La primera, ponerle visión, y es para dónde se va a mover el barco. La segunda, sacar lo mejor de la gente para que esa visión ocurra. Cómo inspirar a los demás para que ese barco donde se va a mover, pues salga adelante. Entonces, desde esa orilla, creo que el liderazgo tiene una cosa bonita y tiene que ver con una vocación de servicio para sacar lo mejor de la gente que te rodea. ¿Tú crees que por eso hay muy pocos líderes en este mundo laboral, en este entorno digital o en el entorno o en cualquier tipo de ecosistema? Lo digo porque muchas veces es más fácil mandar y ser el jefe que inspirar a otros siendo un líder. Bueno, es una pregunta difícil, porque como todo depende de la industria y depende del ser humano, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay gente más bien que independientemente de la industria, hay gente que entiende que para lograr resultados extraordinarios, pues se hace a través de las personas. Las cosas ocurren cuando la gente se levanta de la cama diciendo, qué rico esto que hago, esto está conectado con mi energía vital, con mi propósito, y el liderazgo es básicamente
una capacidad humana. Entonces, no sé si sean pocos o muchos, no te sabría decir porque depende de la industria, de la persona, del ser humano que hay detrás de cada puesto. Lo importante es entender que el liderazgo es como una escalera. Hay un personaje llamado John Maxwell que dice que el liderazgo tiene que ver con varios escalones. El primero es el líder que es líder por cargo, ¿sí? Fue nombrado jefe, ¿sí? Ese es el nivel más básico del liderazgo. Es el que ocupa el cargo de líder por rol, que es más un puesto de trabajo. El segundo nivel es el que ocupa el cargo de líder, pero adicional logra tener una muy buena comunicación con su equipo. ¿Sí? Logra que las comunicaciones fluyan, que la gente se sienta a gusto. El tercer nivel, dice John Maxwell, que es cuando no solo tiene el cargo, las comunicaciones fluyen, sino también logra que las cosas pasen, gracias a la inspiración, a usar la palabra justa, a generar acuerdos, a trazar rutas claras. Y el cuarto nivel es esas personas que tienen el cargo, se saben comunicar, saben generar resultados con su gente y adicional, hacen lo que sea durante toda su vida para desarrollar la gente que le rodea. Un buen líder desarrolla a su gente, saca lo mejor de la gente, da feedback permanente, hace que la gente saque la mejor versión de sí mismo. Entonces, más bien, lo que yo pienso es, hay gente que entiende que esa es la magia de liderar, ¿no? Contratar gente más inteligente que uno, sacar lo mejor de la gente. Eso es un poquitico como el norte de un buen líder. No estar perdiendo el ego o estar pendiente de él, pensando que la persona a la cual estás, digamos que inspirando y transmitiendo tus conocimientos sin restricciones, en algún momento te voy a superar. Tiene igual las capacidades, pero siempre se ha dicho que el alumno supera al maestro. Yo por ahí leí que un buen líder tiene carácter, tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace y sobre todo potencia muy bien las capacidades de su equipo, lo ayuda a brillar. Por eso desde un líder uno puede ver cómo alguien inspira a ese trabajador en su momento que también se convierte en un líder en otra área o en otra especialidad y termina esta persona volviendo a heredar con alguien más eso que aprendió en algún momento de su primer líder. No, y también te digo, también el caso contrario. Sí, pero ¿cuál es el caso contrario? Yo he aprendido más de los antilíderes que de los líderes. He ¿Cómo así? ¿Cómo tenido, así? pues es que he aprendido a liderar no solo por los líderes que me inspiran y que me han enseñado el poder de la empatía, de la resolución de conflictos. De hecho, hay frases que son mantras en mi vida. Tuve un jefe que me regaló una frase muy linda. Me dijo, los profesionales no se hacen las conversaciones fáciles, se hacen las conversaciones difíciles. Qué frase tan poderosa. Otro jefe que me decía cada vez que yo entraba a su oficina, jefe, tengo un problema. Y me decía, y bueno, ¿qué solución no ha pensado? Y entonces me decía, cada vez que entra a mi oficina, usted tenga un problema, traiga 3 soluciones. Y entonces llegaba, jefe, hay un problema y tengo 3 soluciones. Perfecto. Y de esas, ¿cuáles quiere escoger usted? Yo, tal, perfecto. Entonces no me necesita. Empoderamiento total. Pero cuando me refería del antijefe o del antilíder, son aquellos líderes tóxicos. Yo tuve jefes tóxicos durante mi vida. Trabajé en multinacional, he trabajado en medios de comunicación, en otros puestos a lo largo de la vida y tuve jefes tóxicos, jefes que se comunicaban desde el miedo o lideraban desde el miedo, que es la peor manera de liderar, que lideraban desde la no comunicación o desde la falta de comunicación asertiva, que lideraban siempre encontrando los errores y no las áreas de mejora. Y esos líderes me enseñaron mucho, porque llega al punto en que o uno los ve como enemigos o los ve como maestros. Y todo depende de cómo los quiera ver. Yo los reconozco como maestros. Es más, curiosamente no guardo ningún rencor ante esto. Yo lo digo, estos personajes me enseñaron lo que uno no debe hacer. Y, y, y lo reconozco y lo aprecio. Y no con Yo, intención, pero no, también. y está bien que aprendamos. Yo también recuerdo a alguien a quien yo lo puedo considerar un antijefe, literal, de pensar que tal vez ese tipo de mando no quisiera hacerlo en su situación, pero también reconozco que hay grandes personas a las cuales considero líderes por la manera en cómo con su admiración han inspirado el camino a que otros transiten exactamente el camino que en el momento ese jefe o ese líder transitó. Yo te pregunto, ¿crees que la inteligencia emocional juega un papel importante a la hora de liderar, de ser líder para un equipo? No, pues sin duda para mí es la habilidad blanda más importante de todas.
en muchas compañías que he tenido la oportunidad digamos, de acompañar a lo largo de los años como consultor o desde cualquier lugar en el que he estado, como emprendedor, como trabajador de empresas o como, qué sé yo, como funcionario de gobierno, es que hay gente que llega a los cargos por sus capacidades técnicas, ¿sí? Lo cual está bien, seguramente desde el merecimiento está bien, pero es que cuando uno ocupa un cargo de liderazgo, tiene que trabajar con personas, tiene que trabajar con emociones, tiene que trabajar con realidades, tiene que trabajar con situaciones. Una persona inteligente emocionalmente es capaz de leer las emociones del otro, es capaz de leer sus propias emociones, es capaz de construir la verdad de manera conjunta, es un buen conversador, entiende que no es solo llegar al resultado, es cómo llegas al resultado, ¿sí? Cuidando a las personas que te rodean. Es que uno puede exigir, pero no puede exigir desde la morosidad, uno puede exigir desde la franqueza, pero siempre también desde el respeto y desde sacar lo mejor del otro. Entonces, la inteligencia emocional sin duda es la base de todo, porque es la capacidad de construir una relación con otro siendo guardián de las emociones del otro y las propias emociones. Entonces, desde esa orilla, para mí es digamos, una de las inteligencias más importantes, porque hay muchos tipos de inteligencia, las inteligencias múltiples que hablaba Howard Gardner, y tal vez esa es la más poderosa a la hora de construir ese capital relacional, ¿no? Porque al final, piensa esto, ¿qué es un trabajo? Es la construcción de una relación, ¿sí? Los proyectos pasan, los proyectos se olvidan, pero las relaciones quedan. Entonces, al final del día, qué rico estar en un espacio donde las cosas sucedan, pero salvaguardando el respeto y la dignidad humana y la relación con el otro. Entonces, yo creo que desde ese sentido la inteligencia emocional es la base de todo. Y no todos los líderes que llegan a cargos técnicos o a cargos directivos son inteligentes emocionalmente. Y ahí es donde empiezan los problemas. Son volátiles, no tienen inteligencia emocional y no son empáticos, que me parece que la palabra empatía es relacionada al liderazgo de una forma contundente. Ahora me pusiste a pensar y traigo a colación una frase que leía o escuchaba de alguien que también es muy cercano y tiene que ver mucho con el ecosistema digital. Y ella me decía, mira, David, yo siento, Angélica Escobar, que también es ex gerente de marketing de muchas marcas, me decía, David, yo siento que la vida es como una startup. O sea, tiene altos y tiene bajos y se presenta con múltiples desafíos. Y eso es lo que tal vez hoy te quería preguntar. Un líder genera inspiración y motivación a su equipo, que en algún momento hoy es su equipo, mañana también va a ser un equipo de líderes a un equipo nuevamente, pero también presenta desafíos. ¿Qué desafíos hoy debe enfrentar un líder o una persona que está desarrollando sus habilidades para hacerlo? Uy, esa es una pregunta absolutamente poderosa. Además, tocaste dos palabras muy bonitas, la inspiración y la motivación. Eh, pues la motivación viene del motivo. Para mí es entender cuál es tu motivo. Yo creo que pienso mucho en Jim Collins, que fue un gran consultor organizacional, un ex McKinsey que escribió grandes libros del mundo del management. Hay un libro de él muy famoso que se llama Good to Great, y él dice, contrate a la gente correcta y ponga en el lugar correcto, ¿sí? Entonces, el primer paso es, tenga a la gente que es en su equipo, ¿sí? Gente que ya uno tiene que motivar a nadie, la gente tiene que llegar de acuerdo a ese rol o a ese perfil que va a desempeñar, pues con la fuerza necesaria para que las cosas pasen, que el trabajo le tiene que gustar. La gente de AWS se demora en contratar, ellos toman su tiempo para contratar a alguien. Dice un dicho, contrate lento, despida rápido. ¿Sí? Infortunadamente hay gente que uno tiene que dejar ir, eso es parte de la vida, ¿no? Y uno de los primeros temas que hay que entender desde esa orilla es saber contratar, ¿sí? Saber rodearse de gente que te va a dar buena energía. Decía uno de mis grandes maestros y mentores, que en paz descanse, Diego Parra Duque, creador de una firma muy bonita llamada Catarsis. Él decía que para contratar hay dos secretos. La primera es si esta persona que tú vas a contratar te carga o te descarga energía. Y eso uno lo lee en la entrevista. Y un buen entrevistador sabe que leer la energía, ¿no? Hay gente que es muy hábil. No por ende las compañías tienen áreas de recursos humanos, porque saben que hay gente que sabe identificar esas energías en una, en una entrevista. Y entender que uno tiene al frente una persona de buena energía, buena onda, es muy importante, porque esa es la virtud de la actitud. Si no tienes eso va a generar a la vuelta de la esquina algún problema, ¿cierto? El segundo tema es, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si esa persona a la que tú estás entrevistando fuera tu jefe, ¿te sentirías cómodo?
Y a los años si uno desarrolla esa intuición, uno contrata la gente correcta. Y es que es el primer tema. Yo puedo tener un equipo de fútbol, pero yo tengo que tener la gente que va a ocupar la mejor posición en la cancha, el mejor arquero, el mejor mediocampista, el mejor defensa, el mejor delantero, ¿sí? Tener esas condiciones para que las cosas pasen, ¿sí? Primero tener el mejor jugador en la cancha, en la posición que va a jugar, es un tema, pero sobre todo que sepa trabajar en equipo, ¿no? Porque al final, como decía Michael Jordan en una frase célebre, el jugador de la NBA, de los Red Bulls, decía, pues el campeonato se puede ganar, uno puede ganar partidos, pero los campeonatos se ganan es con el talento de un equipo, no de un ser humano. Entonces, desde esa orilla, la primera condición es contratar bien. No siempre uno tiene la intuición para hacerlo. Por eso hay que demorar sin contratar bien. Sí, es la primera cosa. La segunda, la claridad y las reglas de juego. Yo creo que cuando uno establece principios de convivencia, yo creo que eso es lo básico. Yo lo primero que llego cuando entro a alguna compañía es entender la cultura, cuáles son sus valores, cuál es su propósito, qué hace que la gente se levante de la cama, cuál es su energía vital, y construyo esa conversación. Antes de hablar de negocios, de proyectos, eso se hace, eso se hará, pero primero entender cuáles son las virtudes de las personas. Y a mí me encanta hacer ejercicios como este. Hago un ejercicio llamado sociogramas, y es que le entrego a la gente, los reúno en algún lugar, les entrego fichas de Lego, post-its, marcadores, les entrego un pliego y les digo, ¿cómo es este equipo hoy? Toda la gente me dibuja cosas, así cómo son sus relaciones dentro del equipo, fuera del equipo, con los clientes, con los proveedores, con otras áreas de negocio, con ellos mismos, con sus jefes directos. Listo, perfecto. Y les pregunto qué funciona de ese equipo hoy, qué no funciona, ¿no? Y la gente empieza a hablar y conversar. Es una radiografía espectacular para entender qué está pasando en el equipo. Luego les pongo un segundo ejercicio. ¿Cómo le gustaría que fuera este equipo? Entonces la gente pinta los modelos perfectos, ¿no? La comunicación, las relaciones. Y mi pregunta siempre es, ¿qué tienes que hacer para que sea la nueva realidad? ¿Cómo pasas de este lugar donde estás a esta realidad? ¿Y qué vas a hacer tú para que eso suceda? Y entonces cuando uno empieza a abrir espacios de conversión permanente con los equipos, de setear como las bases de la relación, de tener un feedback permanente, una retroalimentación permanente, y las cosas empiezan a fluir. Entonces, yo no creo que el feedback es una cosa que uno hace una vez al año, para evaluar el desempeño de un empleado. El feedback es algo que debe suceder, digamos, de manera más espontánea y natural, de acuerdo a los proyectos o a las situaciones que se van sucediendo. Ese es el arte. Cuando hay feedback permanente y claridad en la buena comunicación, pasan cosas maravillosas. Y otro tema que es muy importante para mí es generar espacios de inspiración. Yo, por ejemplo, ahorita en la compañía que mencionaste, en Starter Company, tenemos algo llamado la hora de la inspiración, ¿sí? Y traemos gente del mundo, del ecosistema, cineastas, startups, inversionistas, cocineros, chamanes, actores del mundo de la tecnología, a que nos cuenten su historia de vida, cómo piensan, cómo resuelven, cómo lideran, cómo generar resultados extraordinarios. Y los pongo a conversar. No te imaginas, esas conversaciones como abren horizontes de sentido. Entonces, yo no siento que haya fórmulas para ser líder, pero sí hay ciertas cosas que funcionan. Funciona contratar bien, funciona generar espacios de setear la cultura y los valores, funciona la retroalimentación permanente, y no solo lo que uno le diga a la persona a la cual uno es jefe, rico también la apertura de vuelta. Yo siempre estoy abierto a escuchar en qué estoy fallando, qué puedo hacer mejor por ti para ser un mejor líder, qué puedo hacer yo por ti, ¿sí? ¿Cómo te puedo servir mejor? Esas conversiones de vuelta también generan esa conexión. Y lo siguiente, nada, pues ser guardián de las metas y los objetivos, de trazar planes de trabajo claros, porque al final, pues, uno tiene que mover la caja registradora de las compañías sí o sí, tiene que dar los resultados, pero qué chévere hacerlo desde la energía, desde la vocación, desde la capacidad de hacer que las cosas pasen, cuidando a las personas con las que uno trabaja. Eso es parte del tema, David, para mí, de lo que yo he construido. Pero mira que dijiste algo muy importante y me gustó mucho. La comunicación es vital, y más de vuelta cuando tú tienes la confianza con tu líder de poder hoy contar lo que desde tu perspectiva sientes se podría cambiar.
pero no buscando que solamente el líder cambie, es que yo también debo cambiar para estar en ese lugar al cual a mí me encantaría que pudiéramos disfrutar en ese momento, ¿no? En un ecosistema, un equipo de trabajo. Pero también me puse a pensar que un líder en un momento de éxito puede ser tal vez una versión, pero ¿cómo hace un líder para manejar una situación de fracaso o cuando no se logran los objetivos? ¿Cómo mantener esa línea, ese equilibrio? Porque lo hablábamos en un almuerzo incluso. Yo estaba escuchando mucho tu historia cuando me contaste en el momento que llegaste a un equipo de trabajo que no estaba logrando resultados, que estaban en completo descontento con el anterior jefe. Llegaste y en vez de empezar a buscar llegar al resultado, que es lo que queremos todos, que puede ser mucho más fácil. Finalmente uno lo contratan y uno termina siendo un número en una compañía. Todo termina siendo al final un número. Pero más allá de uno querer ese resultado, hay que crear un proceso. Y el proceso se basa en poder uno establecer las comunicaciones, la retroalimentación, el feedback constante, pero ¿cómo hace un líder para sostenerse y equilibrarse cuando las cosas no van bien? Uy, es un tema muy interesante. Hay algo que llaman en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, la soledad del líder. A veces los líderes pues están solos cuando ocupan cargos de liderazgo. Y para eso hay coaches que también acompañan a líderes. Siempre detrás del líder hay otros líderes que dan soporte y acompañan, ¿no? Hay que buscar válvulas de escape para poder también como líder pues liberar esa energía. De cara en equipo versus la historia que tú cuentas, pues me tocó un área en una compañía que se quebró en una organización, eran 14 personas y 7 renunciaron al tiempo y a mí me nombran jefe de esa área y yo digo, bueno, ¿qué hago? Los 7 que se fueron, más los 7 que se quedaron que se querían ir y yo volví a empezar desde la esencia misma. La esencia siempre es el propósito, ¿sí? El propósito es muy importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Usted por qué está acá? Y qué lo hace levantar de la cama. Entonces, cuando la gente entiende eso y le digo, si su propósito está acá, construyámoslo otra vez y empecemos a generar esa energía vital de que sea rico venir a trabajar, que sea rico hacer lo que uno hace. Si no, también mostrar, oye, la puerta está abierta, está bien si uno no se quiere quedar en lugar, si uno no está a gusto, no todos los lugares son para uno, no todos, y está bien si uno se quiere retirar de un equipo, pero si uno está dispuesto, lo primero es conectarse con la convicción y con la esencia de las personas, acorde a esa visión o a esa visión de la empresa. Lo siguiente que yo creo que hay que hacer es generar muchas conversaciones. Primero desde los valores y desde la cultura. Y es, ¿qué queremos lograr? ¿Para qué lo queremos lograr? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Cuándo lo vamos a lograr? A generar estos acuerdos de servicio y de impacto y de resultado. Y empezar a tener victorias tempranas y empezar a tener mangos bajitos y empezar a generar feedback permanente. Eso hace que las cosas pasen. Ahora, el fracaso no hay que tenerle miedo, el fracaso es muy importante. De hecho, grandes organizaciones se logran con grandes fracasos. Es más, si uno no está fracasando, tal vez no está haciendo las cosas tan bien como uno se imagina. Las compañías que fracasan es porque están innovando, porque están sorprendiendo al mercado. Hay un país que admiro profundamente en eso, Israel. ¿Sí? Israel es un país que ha logrado sortear fracaso tras fracaso, pero detrás del fracaso hay un tema muy importante. No es el fracaso lo importante. Lo que importa es el aprendizaje, desarrollar culturas de aprendizaje. Eso es lo que importa. Y tener algo dentro del fracaso, que es la osadía. ¿Sí? De hecho, hay una palabra que usan los israelitas que es la yuspa. La yuspa es la valentía para levantarse, la osadía de salir adelante. Es que imagínate un país como Israel, rodeado de desiertos, rodeado de enemigos, sin agua, y sin embargo es una potencia mundial. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su capacidad de salir adelante tiene que ver con su intelecto, con sus ganas, con su capacidad innovadora y construir una cultura de osadía para poder generar grandes resultados y ser una potencia mundial, a pesar de las circunstancias. Un país que es del tamaño de Cundinamarca, ¿sí? Wow. Que tiene 8 millones de habitantes, que si uno lanza una piedra le pega una startup en la cabeza. ¿Sí? Entonces, un poquito esa historia de liderazgo también nos inspira. El fracaso es parte de un proceso de conexión. Entonces, lo que uno tiene que hacer es cuidar cómo fracasa uno, porque el mundo de la innovación le enseña es experimente. Si el experimento no funciona, pues hermano, el experimento no hace que se pierda, son apuestas.
Por eso hay metodologías para fracasar. Ahí la palabra interesante es la iteración, es iterar, y eso hay también toda una teoría muy bonita. La teoría más fuerte la maneja un personaje llamado Eric Rice, un emprendedor de Silicon Valley, que escribe un libro llamado Lean Startup que dice, itere, si cree, experimente y evalúe, y vuelva a empiece. Al final el fracaso es parte de un proceso evolutivo, y si la gente entiende que eso es parte del desarrollo de un negocio, parte del desarrollo de una empresa, parte del desarrollo de llegar al mercado, pues las cosas fluyen, porque al final lo importante no es la solución, lo importante es estar enamorado del problema de manera permanente y estar pivoteando. Entonces, si uno está en una posición de liderazgo y se encuentra con el fracaso, pues entenderlo como parte de un proceso, recoger la energía del grupo y decirle, listo, no era por acá, nos equivocamos, volvamos a resetear, entendamos que esa es una iteración más y que nos está esperando la oportunidad a la vuelta de la esquina. Hay un cuento muy lindo que querías echarte rápido para ya darte la palabra, es que, pucha, me leí un libro sobre el arte de vender, no recuerdo cómo se llama el libro, de un vendedor de seguros que vivía frustrado porque él decía cada 10 clientes vendía, pero él vivía frustrado porque decía 9 me decían que no y uno me decía que sí. Entonces alguien puede ver el vaso medio vacío y decir, oiga, soy un fracasado, yo solo tengo un cliente de 10, pero ese cliente le compraba $1,000 y ahí lograba sostenerse. Ah, pero soy un fracasado, uno de cada 10 me dice que sí. Y el tipo cambió su mentalidad. Él logró que esa mentalidad fuera el vaso medio lleno. Dijo, cada vez que un cliente le decía que no, para él era $100. No, uy, gracias, me acabo de ganar $100. Segundo, no, uy, me acabo de ganar 200, porque cuando llegaba al décimo, se iba a ganar 1,000. ¿Sí? Entonces, todo en la vida depende de la actitud como uno vea las cosas. ¿Sí? O tengo 9 fracasos para llegar al décimo, que es el éxito, o estoy teniendo un camino para llegar al éxito. Entonces, todo depende de uno cómo ve las situaciones y la energía que uno le pone a las situaciones. No es que no existan los fracasos, es que si uno lo ve desde la cultura del aprendizaje y de la abundancia y cómo hacer las cosas diferentes, pues cambia la mentalidad. Es eso. Y es bonito porque desde tu experiencia durante muchos años, yo me imagino que a este punto no te imaginaste nunca ser un líder. Creo que ese camino de líder o ese título lo fuimos adquiriendo a medida que nos fuimos formando y que la vida nos fue llevando ese proceso de crecimiento. Creo que no podemos titularnos líderes queriendo ser líderes. Finalmente, a veces la gente o el mismo equipo es quien designa que tú tienes esas capacidades y que tienes algo dentro de ti por esa vocación a llegar a ser ese líder. Yo te pregunto, porque lo hablábamos antes de grabar el podcast, sobre las cifras que había dejado Starco, que es uno de los encuentros de referencia en el emprendimiento del ecosistema digital en Latinoamérica, con cifras astronómicas de muchos inversionistas apostándole a las startups y a los emprendimientos más importantes del país. ¿A qué no le debe temer un emprendedor o alguien que esté emprendiendo en este momento? Porque quien emprende también tiene ese rol ya de seguro dentro de su equipo como un líder. Pues muy interesante. De hecho, la filosofía de Starco es cuando el miedo muere, nace una startup. ¿No? Y el eslogan de este año era a un miedo de cambiarlo todo. ¿Sí? Entonces, pues el miedo es una fuerza vital, pero no para que uno se paralice, sino para que uno actúe. Sentir miedo es importante, porque todos sentimos miedo, pero uno lo puede ver como eso, como una fuerza que te tira para abajo o como una oportunidad que te va a sacar lo mejor de ti. Entonces, pues una startup tiene que entender que tener éxito es un camino de mucha convicción. Las startups que lo logran son aquellas que están enamorados profundamente del problema, que tienen la determinación para lograrlo. Un amigo mío que trabajó conmigo en Impulsa, que fue director de emprendimiento, Juan Builes, decía que un emprendedor es aquel que tiene la valentía para organizarse cuando los demás ven problemas. Y creo que ese es el arte de emprender. Finalmente es una vocación, es un llamado. No todos somos emprendedores en la sociedad y está bien. Pero un emprendedor tiene una vocación de sacar adelante un sueño personal y uno hace todo por un sueño, con lo que signifique. Pasar periodos duros, periodos en que uno no sabe qué hacer, pero si uno cree en lo que uno está haciendo, las cosas suceden, ¿no? Yo soy muy lector de los libros de motivación y me encanta ver biografías y cosas. Recuerdo ver un día la biografía de Michael Phelps. Michael Phelps, 7 veces medallista olímpico. Este personaje se levantaba a las 4 de la mañana a entrenar todos los días de su vida, ¿sí? O cuando uno lee un libro como Black Mamba,
de la historia de Kobe Bryant, que fue jugador de los Lakers de Los Ángeles, de la NBA. Este personaje llegaba de primero a los entrenamientos. Cuando se llegaban sus compañeros de fiesta, él estaba levantando pesas y entrenando, se terminaba un partido y se ponía a ver los videos de las jugadas. Una startup es lo mismo. Una startup tiene que tener la vocación de que si eso es lo que quiere hacer, si le crea el problema que está solucionando, pues vívalo con todas las de la ley. No se rinda bajo ninguna circunstancia. Emprender es eso. Es el arte de querer volver a levantarse, el arte de estar iterando. Entonces, pues las startups que salen adelante con sus proyectos son aquellas que tienen la determinación y una palabra muy bonita que aprendí recientemente, que es el grit. Hay un libro que se llama, lo debo tener por acá, de Angela Duckworth, ahorita lo saco. Angela Duckworth escribe un libro llamado Grit y dice, las personas que sacan adelante sus proyectos son aquellas que tienen una mezcla entre pasión y perseverancia. ¿Qué tal? Pasión y perseverancia. Es decir, yo puedo tener un sueño, pero si no creo el plan de acción y la disciplina para lograrlo, olvídate. O sea, las pasiones son nuestras metas o lo que nos hace vibrar, pero si yo quiero lograr grandes resultados, yo no puedo querer ser el mejor nadador del mundo, el mejor basquetbolista, si no hago un esfuerzo por perfeccionar lo que hago, ¿no? Y esto pasa en el mundo de los deportes, en el mundo de la ciencia, en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial, en el mundo de la academia. Querer llegar a un resultado extraordinario implica esa intersección entre la energía vital de esto me gusta, esto me moviliza, pero asimismo de crear los planes y las acciones para que las cosas sucedan. Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí los emprendedores tienen que tener una cosa muy bonita y es la mentalidad de querer lograr eso, por encima de cualquier cosa. Y lo segundo, una combinación entre mindset y heartset, ¿no? Entre mente y corazón, ¿sí? Eso es la mejor metodología que existe, porque eso hace que independientemente de los tiempos de oscuridad, uno se vuelve, se levante y resurge. Eso es cierto. Sabes que me pongo a pensar que muchos tienen esa habilidad dentro, quieren ser líderes o están en ese proceso, incluso están creando dentro de ellos lo que hablábamos ahorita, la pasión, la perseverancia, tener comunicación, ser mucho más empáticos, ser resilientes en épocas difíciles y de desafío. Tú hablas muchísimo de desafiar la curiosidad, pero ahora tenemos no solamente que competir con otras personas que también tienen grandes capacidades en el mundo laboral, sino también con la inteligencia artificial. ¿Cómo desde el mundo de un líder puede no sentir una amenaza el tener de lado la inteligencia artificial? Uy, sí, una pregunta, wow. De hecho, se ha escrito bastante de eso últimamente y ya desde hace unos años. Me hiciste acordar de un periodista que se llama Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista de CNN. Ha escrito otros libros como Crear o Morir, Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda es un libro sobre el trabajo, el futuro del trabajo, ¿sí? Y él empieza a setear algo que hizo la Universidad de Oxford, es mostrar que en los próximos 25 años van a desaparecer muchos empleos en el mundo. Lo mismo pasó cuando arrancó la revolución industrial, ¿sí? Que las máquinas, pensó todo el mundo que iba a desplazar a la gente, y lo que sucedió es que se crearon nuevos puestos de trabajo, y se generó un movimiento en esa época llamado los luditas, que empezaron a entrar a las fábricas, a destruir las máquinas de los telares y empezaron a decir, es que nos van a dejar sin trabajo. Siempre hay incertidumbre, ¿no? Pero pues es parte de la evolución de la humanidad. Yo más bien creo que lo que va a suceder es que se van a crear nuevos trabajos, ¿no? Seguramente tú dirás, oiga, pero es que ChatGPT va a acabar con el periodismo. ¿Será? Yo creo que la creatividad humana siempre estará retada a buscar nuevas formas de ver la vida. Yo pienso que la inteligencia artificial pues va a sacar lo mejor de la humanidad. Seguramente van a empezar a aparecer nuevos trabajos o van a brillar otros trabajos que van a ser muy interesantes. Habrá que verlo. Yo pienso más bien en una película como Hair. No sé si ubiques esa película. Hair es una película de esta actriz famosa, se me fue el nombre, una mona famosa en Hollywood. Eh, Recuérdame el actor que se ganó, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix es el protagonista de Hair y la voz es de una de estas actrices famosas de Hollywood. Y Hair se trata de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial, ¿sí?
Y la inteligencia artificial tiene una voz súper interesante, súper sexy, las conversaciones que tiene son alucinantes. Y la película muestra un mundo distópico donde la inteligencia artificial es capaz de enamorar a un ser humano, ¿sí? Y la pregunta fregada que me dejó la película es que, oiga, sí, yo me podría enamorar de inteligencia artificial, sí, qué cosa tan complicada. Pero lo que muestra esa película es a qué se dedica la humanidad cuando la inteligencia artificial lo es todo. Y este es un personaje que se dedica a hacer cartas de amor. Yo creo que toda aquella actividad humana donde nuestra creatividad y nuestra curiosidad se ha puesto en juego, nunca será alcanzada por la inteligencia artificial, desde mi opinión, ¿no? Entonces, simplemente seremos retados nuevamente a repensar es dónde podemos generar valor. Hay cosas que se automatizarán, esa será como la historia de cualquier trabajo, pero hay cosas en las cuales seremos retados. Las relaciones humanas no la podrá suplir la inteligencia artificial. Uno siempre querrá ver a una persona en vivo en directo, ¿no? A ti tú te puedes meter el mejor curso EdTech en cualquier plataforma, pero nada como ir a hacer una maestría y tener un compañero de una maestría. Entonces hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder suplir, ¿no? Simplemente hay que verlo como palancas que van a evolucionar los negocios y que la humanidad se verá retada de la creatividad a encontrar nuevas formas de hacer las cosas y encontrar nuevas áreas de conocimiento donde pueda generar valor, donde seguramente la inteligencia artificial todavía no tenga, no tenga injerencia. Porque al final, ¿qué es la inteligencia artificial? Son sistemas de recolección de datos masivos para tomar mejores decisiones. Es una parte de la inteligencia artificial, ¿no? No necesariamente suplirá toda la creatividad humana. Para mí la creatividad humana siempre será infinita. Entonces, nada, nos seremos retados a ver nuevas realidades. Sería ese mi veredicto. Y para cerrar este episodio del podcast, que además me pareció y me ha parecido demasiado interesante para todo aquel que busca ese posicionamiento como líder dentro de su grupo o busca hacerlo o busca ser inspiración, porque al final yo considero que este episodio termina siendo inspiración para muchos de volver a levantarse si sienten que están en un momento desafiante de la vida. Yo voy a tomar una frase justamente que tú decías en un speaker TED, y es que las personas creativas son buscadoras de posibilidades. La curiosidad nunca debe terminar. Y es lo que me queda a mí, que mientras tengamos más curiosidad, mientras podamos tener más preguntas, de cuestionarnos que tal vez no estamos viendo, que exploremos con humildad, que podamos decirnos siempre no tenemos la respuesta adecuada a tal pregunta o a tal desafío, podamos hoy explorar todo lo que la vida nos puede otorgar en ese proceso de crecimiento. Incluso en tu propio equipo, en ese equipo que tal vez hoy lideras, puedes encontrar respuestas que ni tú mismo tienes. Y es lo bonito que hoy hemos hablado, que el líder nace o se hace. Y hemos hablado en un episodio maravilloso. Luis Felipe Barrientos, Barry, es un gusto tenerte en este episodio. Y antes de cerrar, quiero que me cuentes para ti qué es estar bien y de buenas. Wow, gracias David, que primero qué rico estar conversando contigo, estar bien y de buenas. Yo creo que al final todo tiene que ver con la actitud. La actitud lo hace uno estar bien siempre, independientemente de lo bueno o lo malo que pase en la vida. Todo es una cuestión de interpretación. Y de buenas, bueno, yo diría que las serendipias de la vida, las buenas coincidencias, ¿no? Cuando pasan cosas en el momento justo, que uno cae en conversaciones, que uno conoce a la persona correcta, que uno cae en sus momentos de la vida, pero he aprendido también que para la oportunidad hay que estar preparado. Hay gente que le llega la oportunidad, pero si es una persona inquieta, curiosa, seguramente sabe aprovechar esa oportunidad. Entonces, viene de buenas, tiene que ver con la actitud y segundo con la magia de la vida que a veces te pone situaciones, personas y momentos que coinciden con tus pasiones y con tus intereses. Estoy de acuerdo contigo, estoy fiel de acuerdo contigo en el segundo punto, mucho más que en el primero, justamente por eso estamos aquí reunidos después de un almuerzo maravilloso que tuvimos, en el cual creo que conectamos y finalmente creció una linda amistad. Para mí es un honor tenerte acá en este episodio del podcast. Es un speaker TED, es un empresario, es un teso al que admiro muchísimo porque además está al frente, es el CEO de Startup Company, que es la creadora de Starco, que es una de las oportunidades más grandiosas que tiene un emprendedor de conectar con inversionistas en Latinoamérica. Es uno de los referentes de esos encuentros en los cuales muchos ponen sus negocios, sus ideas, a que realmente otras personas puedan realmente llegar a comprarlas y que la empresa llegue a crecer. Esto en otros niveles astronómicos. De verdad, para mí es un gusto tenerte aquí. Luis Felipe Barrientos, gracias por aceptar la invitación y esperamos, por supuesto, vernos muy pronto. David, gracias. Oye, mira, encontré el libro que estaba hablando.
Sí. Pasión y perseverancia. No, como siempre, un gusto, David, es un ser humano maravilloso y qué rico estar en este podcast y simplemente decirle a todos que, nada, yo creo que cuando uno es guardián de sus pasiones y de su curiosidad, cosas maravillosas suceden en el camino. Así que gracias y qué rico haber compartido este espacio contigo. A ti por aceptar la invitación y a ti también, que si lo has escuchado y necesitas o crees que alguien lo necesita escuchar o vernos, pues simplemente compártelo a través de las redes sociales. Un episodio maravilloso hablando del liderazgo con Luis Felipe Barrientos en esta oportunidad, en este podcast, en este episodio, como cada semana, de Bien y de Buenas el podcast. Te espero a toda la comunidad que cada semana se conecta con nosotros en un nuevo episodio. Hasta pronto. Cada momento es valioso y tu actitud mucho más. Deseamos que los minutos que acaban de pasar hayas aprendido, reflexionado, hayas decidido y elegido con más sabiduría, pero sobre todo que en cada minuto de este podcast hayas estado bien y de buenas. Bien y de Buenas, el podcast con David Silva. Cada semana espera un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como @soydavidsilva.